Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saluda Elvis Augusto Yaza Falcón, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Nuevamente en este curso de responsabilidad social, en el proyecto denominado Prestación de Servicio Social Universitario en Orientación Jurídica. Oh. Continuamos con los temas, como ya la semana pasada hemos tratado alguno, ¿no? Esta semana vamos a tratar básicamente el tema relacionado a la conciliación extrajudicial sobre alimentos, ¿no? Ya la semana pasada tocamos el tema los derechos alimentarios. Esta semana vamos a tratar un tema afín pero diferente, ¿ok? La semana pasada tocamos el tema del derecho alimentario y señalamos que el derecho alimentario no es solamente un derecho, no solamente es una obligación, sino también es la suma de muchos derechos y derechos fundamentales, ¿no? Teníamos la definición que daba el Código Civil, ¿no? Que era todo lo relacionado a habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica y recreación. Y el Código de los Niños y Adolescentes nos agregaba una obligación más. También los gastos de embarazo de la madre desde la concepción, ¿no? Hasta el alumbramiento, ¿no? Teníamos también que las obligaciones eran recíprocas, ¿no? Entre cónyuges, ascendentes y descendentes, y entre hermanos, ¿ok? Teníamos que las características principales eran que eran intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. Lo teníamos clarísimo. Entonces, espero que haya quedado claro de la semana pasada, ¿no? Entonces, pasamos a básicamente lo que es la conciliación extrajudicial sobre el derecho alimentario. Dentro de todo lo que se trató la semana pasada, señalamos que habían formas de definir los alimentos, ¿no? Legalmente, por supuesto, ¿no? Porque hay gente que puede llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a ningún centro de conciliación, sin llegar a ningún tipo de proceso judicial y vivir en armonía, ¿no? De repente para siempre, ¿no? Como en los cuentos de hadas. Pero legalmente sabíamos que podíamos lograr definir los alimentos de manera legal por la vía de repente judicial, que era la más larga, y también teníamos este medio alternativo, importantísimo, ¿eh? Este medio alternativo es la conciliación extrajudicial. Esta conciliación extrajudicial está definida conforme a la ley 26.872, denominada ley de conciliación, ¿no? Y modificada posteriormente. La última modificación que tiene es la modificación que se hizo en abril de 2021 mediante la ley 31.165, ¿no? En esta ley se define claramente lo que es una conciliación, ¿ya? La conciliación es un instrumento, dice el artículo 5, que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por la cual las partes acuden a un centro de conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual del conflicto. Es justo lo que yo les decía. La conciliación es básicamente para tener una mediación, para poder llegar a un acuerdo, sin necesidad de un pleito, de un juicio. En esta conciliación, las partes someten su controversia, su discusión, ¿ya? Y procuran llegar a un punto medio, un punto conciliable, en el cual se firma un acta. Se firma un acta de compromiso, un acta de conciliación, ¿no? En el cual se plasman los acuerdos. Ya. Luego de saber básicamente lo que es una conciliación, la definición, tenemos el tema de si verdaderamente puedo conciliar o no puedo conciliar los alimentos.
¿no? ¿Es una materia conciliable? Claro que sí, ¿no? El artículo 7 de la misma ley de conciliación señala que son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles en las partes. En materia de familia son conciliables aquellas pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que deriven de la relación familiar. Entonces, tienen que tenerlo seguro. Los alimentos son conciliables, ¿no? Porque de repente por ahí en algún momento uno va al Poder Judicial, le dice, señor, hay un abogado acá al costado, pueden verlo, y de repente el abogado le va a decir, no señora, es mejor hacerlo por la vía judicial, ¿no? Y a veces de repente las partes están de acuerdo, de repente el papá y la mamá están de acuerdo, y aún así los quieren someter a una vía judicial, bueno, para llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces, a veces hay ese tipo de cosas cuestionables. Entonces, lo que deseo es que sepan que los alimentos son materias conciliables. O sea, usted y el padre de su hijo pueden asistir a un centro de conciliación y llegar a un acuerdo, ¿ok? Entonces eso quedó claro, ¿no? Ahora veamos el tema del procedimiento, ¿no? ¿Cómo es que se solicita una conciliación? ¿No? Elvis, ¿cómo voy? Llamo por teléfono, tengo que reservar. Miren, la conciliación se peticiona de la siguiente manera. Las partes pueden solicitar conciliar extrajudicialmente de forma conjunta primero o individual, ¿ok? Vayamos al mejor escenario. El mejor escenario es que se pida de forma conjunta, es decir, que las partes estén de acuerdo. Papá, mamá, ¿no? O de repente si es entre hermanos, los hermanos, si es entre abuelo y nieto, el abuelo y nieto estén de acuerdo, van conjuntamente y peticionan. La petición, ¿cómo se hace? La petición se hace por escrito, ¿ya? Se hace por escrito, ¿ya? En esta petición puedes hacerlo como una solicitud de parte, es decir, que alguien te redacte o uno mismo redactar en el Word, siempre cumpliendo con las formalidades. O en su defecto se va al centro de conciliación, van ambas partes al centro de conciliación y te otorgan un formato. Cada centro de conciliación tiene un formato de petición, ¿no? Uno lo llena los datos que el formato exige y lo presenta. En estas peticiones y en estos formatos, ¿qué es importante consignar? 1. La identificación de las partes. Claro, ¿quiénes van a llegar al acuerdo? ¿No? Si van los dos en acuerdo o va solamente uno a solicitar la conciliación, tiene que colocar obligatoriamente los datos, ¿no? Datos de la mamá del niño, datos del papá del niño. Están los datos. Domicilios y DNI. ¿Ok? Luego, abajo, tiene que describir los hechos, la descripción de los hechos. ¿Cuál es el motivo que dio inicio al conflicto? ¿No? En este caso son alimentos, ¿no? Alimentos de nuestro hijo, de tantos años de edad, ¿no? Producto de nuestra relación sentimental o de nuestro matrimonio, ¿no? Pues esa básicamente es la descripción de los hechos, ¿sí? Y después ya viene la pretensión, o lo que en conciliación se denomina la descripción de la controversia, ¿no? Entonces uno tiene que describir cuál es la controversia, a dónde queremos llegar. Se coloca ahí que se quiere llegar a un acuerdo conciliatorio de tantos soles, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500, 1000 soles, sobre la pensión de nuestro menor hijo, de tantos años de edad, ¿no? A partir de la fecha, todos los fines de mes, ¿no? Todos los días 30, ¿no? En adelante hasta que él cumpla 18 años o hasta que termine su carrera. Esa es la conciliación, ¿no? Entonces se tiene que consignar eso o en la solicitud,
o en su defecto en el formato que les asigne el centro de conciliación. ¿Ok? Bueno, continuando. Ya sabemos que tenemos que presentar la petición por escrito, ¿no? Tenemos que consignar la información adecuada, la que nos exige los formatos o en su defecto la que nos exige el centro de conciliación, ¿no? Ahora, ¿los procedimientos conciliatorios necesitan anexos? Sí, necesitan anexos. No pueden ser una cantidad enorme de anexos, pero tienen que ser las pertinentes, ¿no? Los anexos pertinentes. Lo primero es la partida de nacimiento, para que se determine el enrocamiento familiar y la obligación. Puede ser también entre hermanos, ascendentes, descendentes, pero normalmente esta conciliación es para los menores, ¿no? Entonces, normalmente la mamá lleva la partida de nacimiento, ¿ok? O el papá, ¿no? Dependiendo de quién tenga la tenencia. Luego, la copia de los DNIs de quien van a conciliar. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, porque es la identificación de las partes. Aquí hay que ver el tema de que si es extranjero, llevará su carnet de extranjería, pasaporte, etc. Si es peruano, DNI. Peruano o peruana, llevan su DNI, una copia, legible. Tiene que haber votado, ¿no? Luego, en el caso de que uno de los alimentistas, por ejemplo, tenga una condición especial, se tendrá que llevar la documentación que acredite esa condición especial, porque en base a eso se está señalando se va a llegar al acuerdo, ¿no? Pueden haber muchos otros casos, ¿no? Más en los cuales pueda de repente demandar algún otro documento. Pero esos son los básicos, ¿no? Luego de haber efectuado de manera adecuada la petición, de haber notificado a la parte, se tiene que notificar a la parte en el domicilio que hemos señalado correctamente, y se tiene que señalar una fecha para la primera audiencia dentro de los 10 días desde peticionado, ¿no? Entonces tenemos claro eso. Voy al centro de conciliación de mi preferencia, el más barato, el más cerca de mi casa. 2. Hago una petición correcta, ¿no? Me la hace un abogado, la hago yo mismo, o en todo caso lleno el formato del centro de conciliación, que tenga todos los datos correctos, nombres, domicilios y al mismo tiempo la descripción de la controversia. Luego, se señala una fecha dentro de los 10 días siguientes desde peticionado, ¿ya? ¿Y qué viene ahí? Viene la audiencia denominada audiencia única por la ley, ¿ok? Bueno, es denominada audiencia única porque tiene un solo objetivo, no más. No es como una audiencia judicial que tiene muchos objetivos, ¿no? Tiene un solo objetivo, que es básicamente y centralmente la conciliación, ¿no? El artículo 10 de la ley lo ha señalado así: la audiencia de conciliación es única y se realiza en el centro de conciliación, ¿no? Así designado por ley, ¿no? La misma ley contempla que también esta conciliación se puede llevar a cabo de repente de manera virtual. Entonces, el centro de conciliación tiene que tomar los apremios de ley para que se lleve de manera correcta. Ver el tema de la notificación, ver el tema de cómo es que se va a llevar, por qué link, por qué plataforma, y después ver el tema de las firmas, porque también tiene que diligenciar la documentación para que tenga las firmas completas y después se pueda expedir la copia certificada. Ojo, ¿no? Eso es un tema ya del centro de conciliación, tiene que ver si es materialmente posible lo que se va a hacer, ¿no? ¿Ok? Ya depende del manejo que tengan ellos y también de las disposiciones del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, hasta ahí lo tenemos todo claro, ¿no? Los alimentos, ¿es una materia conciliable? Sí, es una materia conciliable. ¿Puedo ir a un centro de conciliación de mi elección para conciliar? 2. ¿Cómo lo solicito? Con una petición efectuada por escrito, sea una petición de parte o sea llenando el formato del mismo centro de conciliación. Clarísimo. Luego, ¿tengo que consignar datos importantes? Sí, los nombres,
los domicilios correctos y presentar como anexos mínimamente la partida de nacimiento, la copia de los DNI de quienes van a conciliar, ¿no? Luego de eso, una vez que se ha llevado a cabo la notificación de manera correcta, ¿no? Citando a una conciliación, señalando una fecha para la audiencia única que esté dentro de los 10 días siguientes de peticionado. Si hasta todo está ahí correcto, ya llegamos a la parte de la conclusión de la conciliación. ¿Cómo puede concluir la conciliación? ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo puede concluir la conciliación? Mira, uno, que sería la más importante y la más factible, que es que se llegue a un acuerdo total, ¿no? Bueno, todos sabemos que es un acuerdo, pero la norma señala que se llama acuerdo total, ¿no? Quiere decir que las partes se pusieron de acuerdo, asistieron al centro de conciliación de forma conjunta o por invitación de una y asistió la otra en la audiencia porque ambas tenían la intención de conciliar y de no llegar más allá en sus problemas, y concluye con un acuerdo satisfactorio. Señalaron una pensión y todo se llevó a cabo de acuerdo a lo regular. Cada uno se fue con su copia de conciliación y todos felices y todos contentos para siempre. Esa es la conclusión más armoniosa y más satisfactoria. ¿Ok? Luego, lo otro es irse con un acuerdo parcial, ¿no? De repente en mi petición yo puse que quería irme con 1.000 soles, ¿no? Que necesitaba 1.000 soles mensuales. Asistió la parte invitada, ¿no? La otra parte, y de repente entre negociación y negociación se quedó en 500, ¿no? No es un acuerdo total de lo que se estaba solicitando, pero es un acuerdo parcial. Aparte estaba solicitando yo que él pague el colegio, que pague de repente un seguro de salud, pero al final solamente me fui con el tema de los alimentos. Eso es un acuerdo parcial, ¿no? También se puede dar, no es malo porque al final se acordó, y es lo que se acordó y es lo que se consiguió, y bueno, es un acuerdo que va a disminuir el lato proceso judicial que pudiéramos tener, ¿ok? También se puede dar. Luego hay un tema que también a veces es común, ¿ya? Que es la falta de acuerdo entre las partes. Es decir, en algún momento, en la primera o en la segunda sesión, ¿ya? Las partes nunca se llegaron a poner de acuerdo, ¿ya? Entonces ahí hay un tema complicado, pero se puede dar, ¿no? Están en el tira y afloja, a veces hay gente que va un poco violenta, los derechos que se discuten son bastante sensibles y hay pleito y al final se van sin llegar a ningún acuerdo. Eso también se plasma en el acta de la conciliación, se plasma en el acta que no hubo conciliación, ¿no? No hubo un acuerdo. Luego está la inasistencia. Cuando se cita una primera audiencia, se cita dentro de los 10 primeros días desde la petición. De no asistir en esta primera audiencia, la ley te da la opción de citar a una segunda audiencia, también dentro de los 10 primeros días desde llevada a cabo la primera. ¿Ok? Entonces, si tampoco se asiste, la parte invitada asista a esta segunda audiencia, se entiende que existe una inasistencia, ¿no? De una de las partes, y eso también se consigna en el centro de conciliación y nosotros hemos cumplido con agotar la vía, ¿no? En el caso de alimentos no es exigible para la vía judicial, pero al menos demostramos que nosotros hemos tenido la intención de conciliar, ¿ok? Luego tenemos la inasistencia de ambas partes. Esto es bastante loco, pero se da a veces. A veces uno pide conciliar, cita a la parte contraria para la conciliación, pero de repente en el camino, dentro de los 10 días que se ha citado, las partes por fuera conversan, llegan a un acuerdo, de repente firman una transacción notarial,
¿no? Legalizando firmas y para ellos es suficiente la palabra, entonces no asisten ya a su audiencia. Y entonces en el acta se plasmará que ninguna de las dos partes asistió y se dio por concluida la conciliación, ¿no? Esa es la obligación. Luego hay otra cosa también. Suele suceder poco, pero hay veces en que las partes se ponen de acuerdo. ¿Ya? Se ponen de acuerdo y dicen, ya, vamos a llegar a tal los puntos. Y la persona del centro de conciliación, ¿qué sucede? Está redactando el acuerdo para plasmarlo en el acta, y una de las partes recibe la llamada del abogado, recibe la llamada del primo, de la prima, del hermano, de la hermana, de su conciencia, y de pronto, después de haber arribado a un acuerdo, ¿no?, verbal, antes de que se firme el acta de conciliación, se levanta y se retira. Es un tema medio loco, pero ha sucedido, ¿no? Entonces, el centro de conciliación tendrá que plasmar esa violación de las normas de conciliación, ¿no?, en el acta, y cierra el acta sin que se haya arribado a ningún acuerdo, ¿no? Arribado a ningún acuerdo. Entonces, para tener una remembranza de todo, puedo conciliar, ¿no?, mi necesidad alimentaria o la de mis hijos en un centro de conciliación. Claro que sí. Y si tenemos la opción de que la otra parte también quiere resolverlo de manera rápida, civilizada, pacífica, armoniosa, no duden en ir a un centro de conciliación. ¿Ok? Además, no solamente existen centros de conciliación extrajudicial particulares, también existen centros de conciliaciones gratuitos. Tenemos en la DEMUNA, existen estos centros de conciliación, en el Ministerio de la Mujer también. Hay que tener eso claro, ¿no? Entonces, si se ponen de acuerdo, ir a estos lugares, sacar cita. Ahora todo es con cita por el tema del COVID-19. Entonces se puede ir. Pónganse de acuerdo. Si quieren resolverlo de manera pacífica, es la manera más adecuada. 2. ¿Cómo lo pido? ¿Cómo lo solicito? De manera escrita ante el centro de conciliación. Si no tengo quien me lo redacte, no tengo un abogado que me asesore, voy al mismo centro de conciliación y me van a dar un formato. Tengo que llenar todos los datos más importantes, ¿no? Los nombres de los que van a peticionar, los domicilios, ¿no? La exposición de los hechos y al mismo tiempo la descripción de la controversia, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Tiene que estar escrito todo con precisión, de manera correcta, y adjuntar los anexos requeridos, ¿no? ¿Qué anexos tengo que adjuntar mínimamente? Las partidas, el nacimiento y los DNIs. Si hay algún caso especial, hay que adjuntar los documentos del caso especial, ¿no? Entonces, una vez que se ha cumplido con todo esto, se señala una fecha, una audiencia única que se señala 10 días después. Todo correcto hasta ahí. Llegada el día de la audiencia, si asisten las partes, excelente. Llegan a un acuerdo, todos se van contentos. Puede también haber un acuerdo parcial, la mitad o una parte de lo que he solicitado, y también, bueno, llega un acuerdo y todo bien, ¿no? Puede haber también el hecho de que no lleguemos a ningún acuerdo, no se llega a ningún acuerdo, lamentablemente, y las inasistencias de una de las partes o de las dos partes, ¿no? Y luego, cuando una de las partes también patea el tablero, dice que quiere conciliar, señalan el acuerdo, pero después se va sin firmar, ¿no? Desaparece. Dice, ahorita vengo, me voy a contestar el teléfono y ya no regresa, ¿no? Entonces, por ahí, esas son las formas de la conclusión, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Este proceso de alimentos se puede llevar a cabo en un centro de conciliación, reduce mucho el tiempo, el plazo y el gasto que un proceso judicial,
¿no? Hay que tenerlo claro. Y además, cuando concluye la conciliación, que quede claro, se expide un acta de la conciliación. Cuando ambas partes ya firmaron y es rubricada también por el conciliador, se expide una copia certificada. Esa copia certificada, expedida de acuerdo a ley, tiene mérito ejecutivo y además tiene la misma calidad que una sentencia. Es inamovible. Solamente podría modificarse por un proceso judicial o por otra conciliación que la deje sin efecto. Ojo, ¿ya? Entonces, si le dicen, no, firmemos un acuerdo notarial, la recomendación es que firmen mejor una conciliación, porque tiene calidad de sentencia, es inamovible, ¿ya? Y uno la puede ejecutar de manera ejecutiva, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, el tema del proceso de ejecución de acta de conciliación, que también es uno de los temas que vamos a tocar en todos estos tópicos que vamos a señalar y reseñar en este ciclo académico. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos aquí, veo en el chat que hay algunas preguntas, dos preguntas. Voy a responder estas dos preguntas. Les agradezco que la hayan hecho y que me hayan podido esperar de repente hasta el final, ¿no? A ver, la primera pregunta en el chat es de Marcos Ita. Marcos Ita. Me pregunta, ¿las partes pueden conciliar en la misma acta otras materias? Claro que sí, Marcos. Claro que sí. El artículo 10 de la ley señala, a ver, dice, petición. Las partes pueden solicitar la conciliación extrajudicial en forma conjunta o individual, ¿no? Esta petición ya abarca no solamente el tema de los alimentos, o sea, los alimentos son conciliables, sí, pero también hay otras materias que son conciliables y las podemos adjuntar de forma acumulada en nuestra conciliación. Y aparte que es un hecho más ahorrativo. Imagínate que tengamos que quiera conciliar alimentos, que quiera conciliar tenencia y régimen de visitas, no voy a hacer 3 conciliaciones. Si las puedo adjuntar todos en una misma petición, ¿no? Sería magnífico. Sí se puede, la ley lo prevé, no lo impide. Háganlo, ¿no? Se ahorran dinero, se ahorran tiempo, se ahorran procesos y pueden conciliar los alimentos, la tenencia, el régimen de visitas, de repente por ahí alguna indemnización o alguna devolución de algún pago que he hecho, ¿no? Por el bebé, del colegio, del médico, ¿no? Por ahí todo se puede consignar en una misma acta, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? No hay ningún impedimento, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro y haber satisfacido tu duda. Luego también Silvia nos pregunta, ¿se puede conciliar cuando ya existe un proceso judicial entre las partes? A veces uno piensa que cuando uno se somete al Poder Judicial ya es inmodificable, ya no lo puedo modificar. Y a veces no es así, ¿ya? Uno puede conciliar hasta que no exista, hasta antes de que exista un pronunciamiento sobre el fondo del proceso. ¿Qué es eso? Uno puede conciliar hasta antes de la sentencia. De repente en el proceso judicial tengo 1 año ya, pero aún no tengo sentencia. Me cansé de esperar, ambas partes se cansaron y prefirieron ir a un centro de conciliación. Podemos conciliar. Y además después esa acta de conciliación que tenemos la podemos adjuntar al mismo proceso. Y decirle al juez, señor juez, hemos arribado a una conciliación y le adjuntamos el acta de conciliación con el fin de que usted pueda homologar los acuerdos a los cuales hemos arribado, ¿no? Entonces el juez establecerá la homologación. Homologo que las partes han llegado a tal acuerdo, ¿no? 1.000 soles de pensión, régimen de visitas, lo que fuera, ¿no? Pero básicamente los puede homologar, ¿no? Entonces,
Sí se puede, sí se puede. No hay ningún impedimento. No es que ya estoy demandando y piña, ya no puedo conciliar. No es así. Uno sí puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, no son las dos únicas preguntas que hay. Y ya, espero que haya quedado todo claro y haber sido conciso, práctico, que les haya salido mis ejemplos. Les agradezco mucho y hasta la próxima semana que tenemos otro tema que tratar. ¿Sí? Gracias.